Muy buenos días a todos y gracias a Sam y al grupo de alabanza por este tiempo de entrar ya en la presencia de Dios y alabarle por su amor. Qué bueno el texto que pudo leer Sam ya también, el de Juan, que nos introduce muy bien en lo que va a ser el tema que vamos a estar viendo hoy. Hemos escogido este título, La gloria del siervo, y seguimos en este libro de Marcos intentando aprender sobre todo lo que Jesús hizo, lo que dijo y lo que eso implica para nosotros en el día de hoy. La palabra de Dios escrita hace casi 2000 años, un texto tan antiguo que sin embargo sigue siendo tan actual porque nos habla al corazón y lo que nos dice es algo importante. Y hoy vamos a ver un texto de los más conocidos, que es en el que Jesús se muestra, revela su gloria en la transfiguración. Y luego vamos a leer ese texto. Pero antes quería hacer un poquito de contexto, que a veces nos puede ayudar un poco a saber y a situarnos para ver por dónde vamos y hacia dónde estamos yendo. El libro de Marcos es un libro escrito de manera muy vertiginosa. Si lo leéis de corrido, os vais a dar cuenta que constantemente está en movimiento. Jesús está yendo de un sitio para otro. Hay referencias temporales muy seguido. Después de este tiempo, unos días después de ir a este sitio fue al otro, y nos está mostrando esta dinámica y este movimiento que tiene Jesús. Y la verdad que eso es un libro que se puede seguir de manera bastante fácil con los mapas bíblicos. No sé si vosotros tenéis en vuestras Biblias, muchas Biblias traen unos mapas, y a veces esto nos ayuda un poco a entender y a situarnos. Y yo quería hoy que pensáramos un poco y viéramos el contexto de Marcos, capítulo 9, 10 y 11, vamos a ver una pequeña panorámica con los mapas. Entonces vamos a poner un vídeo que vais a ver en las pantallas, en el que más o menos vamos a ir viendo desde la perspectiva aérea. Aquí no lo voy a ver yo, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. Pues ya lo podemos poner. Vale. Ahí vemos el mundo, ¿vale? Y vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a ir acercando hacia lo que nos interesa, que es la tierra de Israel. Sabéis que Israel está situado en la costa del mar Mediterráneo y es un territorio que muchos conocéis personalmente, yo todavía no he podido viajar. Nos vamos a acercar primero a este sitio que es Cesarea de Filipo, ¿de acuerdo? Cesarea de Filipo, que todavía se pueden visitar las ruinas hoy en día, es donde Pedro hizo la confesión que vimos la semana pasada, cuando Pedro dijo que Cristo, que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y de ahí nos vamos a desplazar un poco hacia el norte, que es hacia el monte Hermón. ¿Por qué vamos hacia el monte Hermón? Porque muchos especialistas consideran que este puede ser el sitio donde se produjo lo que vamos a ver hoy, la transfiguración. En la Biblia no lo dice, entonces esto, hay quien dice que pudo ser este monte, otros dicen que fue el monte Tabor, que es un monte que está en la zona de Galilea, también podría haber sido. En todo caso, de ahí vamos a ver que está, como podéis ver, está más al norte de donde estábamos, y un poco estamos viendo ya la perspectiva de lo que Jesús estaba haciendo, cómo se iba moviendo. Y es interesante ver que luego, después de lo que ocurre allí en el monte de la transfiguración, vuelve a descender desde nuestra perspectiva hacia el sur y vuelve a la zona de Galilea, ¿de acuerdo? Galilea es la zona donde Jesús más ministerio tuvo, donde más tiempo estuvo, donde estaba pues Nazaret, Capernaum, Betsaida, muchos de los sitios que aparecen. Y sobre todo este sitio, Capernaum, que es muy importante porque es un poco el que era la casa, entre comillas, la casa donde Jesús vivió durante su tiempo de ministerio. No es que lo diga directamente la Biblia, pero sí que nos dice, por ejemplo, muchas veces, y en el Evangelio de Marcos lo vamos a ver, capítulo 9, versículo 33, que Jesús fue a la casa, cuando llegó a la casa. Entendemos que esta casa puede ser la casa de Simón Pedro. Si os acordáis, en el capítulo 1 vimos cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces la suegra la acogió, porque lo sanó, ¿vale? Bueno, y de ahí vemos que Jesús tuvo ministerio en Galilea. Pero también, luego, vamos a ver cómo en el siguiente capítulo ya nos lo sitúa yendo de camino hacia Judea, es decir, avanzando hacia lo que va a ser Jerusalén. Todo esto tiene mucho sentido porque Jesús, a medida que va haciendo este camino, va anunciándole a los discípulos algo importante. Lo importante que Jesús les va a anunciar es que él tiene que ir a la cruz, que tiene que ir a entregarse y tiene que resucitar. Algo que los discípulos
vamos a ver que no les entraba en la cabeza. Luego vamos a ver que llega a Jericó, que estaba en esta zona de Judea. Allí va a sanar a un ciego, el ciego Bartimeo, y de ahí va a llegar a Betania, que es este pueblo que se llama el Eizarilla hoy en día, y Betania estaba muy cerquita ya de Jerusalén. En Betania, si lo recordáis, era donde vivían Lázaro, Marta y María, y era otra de las casas que Jesús tenía de referencia, donde era acogido cuando él iba hacia la zona de Judea. Así que Jesús, digamos que se movía en todo este territorio hasta finalmente llegar a Jerusalén. El destino final que Jesús ya estaba anunciando era que tenía que ir a Jerusalén, donde, ¿qué iba a ocurrir? Pues él les estaba diciendo, tengo que ir allí a sufrir, a ser entregado, a ser despreciado, morir y resucitar. Y era algo que les costaba mucho a los discípulos entender. Así que, si lo vemos desde una perspectiva, digamos, aérea o geográfica, podemos entender que en el Evangelio de Marcos se nos van contando ciertos movimientos de Jesús y ahora estamos, digamos, en el movimiento final. En el movimiento final que, digamos, va desde el norte del país bajando hacia el sur del país. Jesús tenía la mayoría de su ministerio en la parte central, digamos, en Galilea, luego va al norte y de allí ya descendiendo, bajando, desde nuestra perspectiva geográfica, bajando, aunque muchas veces en la Biblia se nos dice subiendo a Jerusalén, porque Jerusalén estaba más elevada, entonces para ellos era un ascenso, ¿de acuerdo? Y esto es un poco el contexto en el que nos vamos a encontrar los próximos capítulos, capítulos 9, 10 y 11, y ya los últimos capítulos de Marcos, porque ya llega el capítulo 11, la entrada triunfal, y lo que todos recordamos en Semana Santa. Pues esto un poco para que tengamos el contexto y pensemos y nos demos cuenta que lo que leemos no son historias que estén desarraigadas de la historia real, de lo que de verdad ocurría, sino todo lo contrario. Lo que aquí los evangelios nos cuentan son relatos históricos de lo ocurrido con Jesús. Tras esta vista de pájaro, os invito entonces a que vayamos al texto y vamos a leer en Marcos capítulo 9, y dice así: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solamente. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero, y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hasta aquí vamos a leer de momento. Un capítulo que tenemos largo por delante, pero vamos a intentar ver al menos algunas de sus partes. Bueno, es un texto realmente impresionante, ¿verdad? La transfiguración, escuchaba justo esta semana un programa que hablaba sobre Jesús en el cine y decía: es el episodio que menos aparece en las películas sobre Jesús, porque probablemente los directores de cine no son capaces de demostrar esto de una manera que sea adecuada o no tienen la imaginación suficiente para poder mostrarnos visualmente cómo pudo ser aquello. Pero es un acontecimiento importante, muy importante, y de hecho se refleja en 3 de los evangelios. Y la verdad es que es interesante que el capítulo 9, fijaos que empieza con un versículo introductorio que nos habla de
algo que llama mucho la atención. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Vaya, unas palabras de Jesús muy llamativas. Y la verdad es que hay diferentes explicaciones. Hay quien dice que Jesús se estaba refiriendo quizá a la llegada del Espíritu Santo, quizás se estaba refiriendo a la resurrección, pero la verdad que el contexto del libro y tal como está narrado nos hace pensar que justamente a lo que se refería Jesús cuando dijo que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder, es a lo que ocurriría justo 6 días después, que es esta escena en la montaña, la transfiguración. ¿Qué ocurrió en la transfiguración? El versículo 2 nos dice que allí llevó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, los 3 más íntimos, digamos, de ese círculo de seguidores de Jesús, de los discípulos, y vemos que Jesús les lleva a un sitio aparte y ocurre algo tremendo, ¿no? Se transfigura. Transfigurarse es una palabra muy interesante en la Biblia. Es una palabra que usamos nosotros para hablar de la metamorfosis. La metamorfosis. Un cambio de alguna manera que revela algo que estaba hasta el momento oculto, como lo que ocurre con las mariposas, ¿verdad? Y lo cierto es que tenemos aquí en este texto esa palabra metamorfosis que en la Biblia solo se usa, en el Nuevo Testamento solo se utiliza 2 veces más en todo el Nuevo Testamento. Y es muy interesante los textos en los que se utiliza, porque se usa en Romanos 12:2, cuando dice: sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Sed transformados por la renovación de vuestra mente. Es un texto muy importante que nos habla sobre cómo de alguna manera tenemos que dejar de lado la manera de pensar del mundo y tenemos que pensar de una manera distinta. Y esto no lo podemos hacer nosotros, es una transformación que viene de fuera, una transformación que Dios hace en nosotros. Y el otro texto donde se utiliza esta palabra metamorfosis es en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18, que dice: reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados, ahí está la palabra, a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y Pablo está hablando de algo que está ocurriendo ya en nosotros. Estamos siendo ya transformados. ¿Para qué? Para reflejar como en un espejo la gloria de Dios y para que, por su acción, nos vayamos pareciendo nosotros también cada vez más a Él. Así que es interesante poder ver el sentido que esta palabra toma a lo largo de las Escrituras. Y aquí lo que ocurre es que de repente hay un cambio visual, ¿verdad? Lo que más sorprende es que la ropa de repente se vuelve blanca. La ropa de Jesús se vuelve blanca, resplandeciente. ¿Por qué blanca? ¿Por qué resplandeciente? Pues en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el blanco es un símbolo muy fuerte sobre la santidad y la gloria de Dios. La pureza, la santidad y la gloria de Dios. Las ropas blancas y resplandecientes aparecen también en Apocalipsis 1, en Apocalipsis 19, referidas a Jesús. También aparecen en Apocalipsis referidas a las personas que han sido salvadas por Jesús, es decir, para los salvos, también llevan vestiduras blancas. Y también en Daniel 6, en la profecía de Daniel 6, cuando habla sobre un venerable anciano que se refiere a Dios y dice que tenía también vestiduras blancas resplandecientes. Por tanto, tenemos este símbolo de la santidad y la gloria divina de repente reflejado visualmente para aquellas 3 personas, para aquellos 3 discípulos. Ahora, para ellos debió ser algo impresionante, porque no solo Jesús, con el que estaban a diario y llevaban ya casi 3 años con él, probablemente, siguiéndole, y le habían visto hacer milagros, le habían visto hacer tremendas cosas, pero no habían visto todavía algo así. No habían visto esa gloria, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que además nos dice el texto que en el versículo 4 se aparecieron 2 compañeros, Elías y Moisés. Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Y en el relato de Mateo nos dice que el tema de conversación era las cosas que Jesús tenía que hacer en Jerusalén y lo que iba a suceder allí. Impresionante. ¿Por qué Elías y Moisés?
Moisés es, de alguna manera, el que representa la ley, y Elías el que representa a los profetas. La ley y los profetas, juntos con Jesús, hablando sobre la misión que Jesús tenía que cumplir. Algo realmente tan impresionante que, claro, Pedro que dice, quedémonos aquí. Oye, hagamos unas casitas aquí, unas tiendas, pongamos nuestras tiendas aquí y ya nos quedamos aquí. ¿Cómo se sentirían Pedro, Jacobo y Juan? Yo intentaba pensar, ¿no?, en momentos en los que la presencia de Dios o estamos en una situación que nos parece que no nos queremos ir. No sé si os ha pasado en algún campamento, a mí sí me ha pasado. Cuando yo iba a los campamentos de jóvenes hace muchos años, era como que no querías que se terminara, ¿no? Estás allí y un poco te sientes como en una nube o en una montaña de gloria, ¿no? Te lo estás pasando bien, pero no solo te lo estás pasando bien, también estás aprendiendo de Dios, estás en una situación como en la que parece que estás sin problemas, ¿no? O los problemas que tienes quedan un poco aparte, ¿verdad? Y quizá Pedro, Jacobo y Juan se sentían así también. Sentían que aquello era el sitio donde se querían quedar, ¿verdad? Ahora, entonces aparece una voz, aparece Dios, aparece esta voz que dice, este es mi Hijo amado, escuchadle, y en cuanto eso ocurre, todo se para y desaparece. Esta voz lo que hace es dar una comisión. Identifica por una parte a Jesús y le dice, este es mi Hijo amado, la misma voz que ya apareció también en el momento del bautismo, pero además le dice, a él escuchad, a él oíd. ¿Por qué los discípulos tenían que escuchar a Jesús? ¿Qué era lo que tenían que escuchar? Yo creo que, más allá de que, por supuesto, son las enseñanzas generales de Jesús y que todo lo que enseñaba era importante, a los discípulos les estaba costando muchísimo entender, y lo vamos a ver también más adelante, que Jesús tenía que ir a sufrir, morir y resucitar. Y en el capítulo, a lo largo del capítulo, vamos a ver cómo los discípulos constantemente se encuentran con este tema que no son capaces de superar. Y me hacía pensar en que a nosotros nos puede pasar muy parecido. Es decir, que haya circunstancias en nuestra vida que no tengamos la perspectiva para entenderlas, ¿no? Como para ellos en aquel momento era pensar que el Mesías tenía que ir a sufrir y morir. Para ellos era inconcebible. Y tenemos que ponernos un poco en su piel para poder entenderlo. Ellos llevaban cientos de años esperando un Mesías liberador. Y cuando llega el Mesías liberador, entonces no va a venir a liberar. Para ellos no entraba en su cabeza. Nos puede pasar también a nosotros a veces, que haya cosas que no entendamos de nuestra vida y de lo que Dios nos dice. Incluso a veces nos gustaría también que nos hubiese llevado, en cuanto fuimos salvos, a una montaña donde pudiéramos ver la gloria de Dios y disfrutar ya para siempre de ello. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios viene, nos encomienda y nos manda a bajar de la montaña. Y ellos bajan de la montaña. Y Jesús les guía por la montaña, bajando la montaña, y va conversando con ellos, y van pues debatiendo diferentes cosas, y se quedan sin duda con esa impresión tan fuerte de que han visto la gloria de Dios. Pero, ¿acaso no estaban ya viendo la gloria de Dios? ¿Acaso no estaban viendo a Jesús mostrándoles la gloria de Dios? ¿Sería eso lo que no entendían? Vamos a ver cómo el texto parece sugerirnos que el problema no era tanto ver o no ver una gloria visible, sino que fueran capaces de entender cómo se estaba reflejando la gloria de Dios en aquel tiempo y en aquel momento por medio de Jesús. El texto siguiente no lo vamos a leer porque es un texto conocido y no queremos tampoco pararnos en él mucho tiempo, pero nos cuenta la historia en la que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Es una sanación como otras que hemos visto, impresionante, en la que el conflicto principal que se produce aquí tiene que ver con la fe y la oración. Y en este episodio, que vemos a partir del versículo 14 hasta el versículo 29, hay un hombre que tiene a un hijo que está sufriendo muchísimo el hijo.
Algunos especialistas dicen que quizá pues, tenía el demonio, lo que le provocaba era una enfermedad de epilepsia. Incluso porque dice que en el versículo 18 que el joven echaba espumarrajos por la boca, crujía los dientes, se quedaba rígido y a veces incluso pues de las sacudidas que le daba tenían miedo de que se cayera en el fuego o en el agua y muriera el joven. Y nos dice el texto que los discípulos no fueron capaces de sacar este demonio. Y Jesús dice en el versículo 19, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Hay un conflicto que tiene que ver aquí, por tanto, con la fe. Porque Jesús luego le dice al Padre, si crees, será posible para ti que sea sanado. Versículo 24 dice, sí creo, ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi incredulidad. Había sinceridad en este padre que traía a su hijo y que esperaba una solución, no la estaba encontrando, pero sabía que Jesús sí la podía tener. Jesús sana a este joven y luego los discípulos le preguntan por qué ellos no fueron capaces de sacar al demonio. Y Jesús les dice que esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Otras versiones dicen oración y ayuno, pero parece que lo de ayuno puede ser un agregado de otros manuscritos y la mayoría de las versiones que tenemos hoy en día más precisas dicen que es solo oración. ¿Por qué? ¿Por qué la oración es importante a la hora de enfrentar dificultades? Bueno, básicamente podemos aprender que el milagro no lo hacemos nosotros, el milagro lo hace Dios. Y cuando nosotros oramos para que Dios actúe y oramos para que Dios obre, no para que nosotros seamos empoderados para hacer las cosas. La fe, en este sentido, no consiste tanto en voy a tener fe y voy a hacer cosas, sino voy a tener fe porque confío y descanso en la voluntad de Dios. El milagro lo hace Él, lo hace Dios en su tiempo. Y a veces nos va a tener que tocar esperar y a veces quizá no vamos a ver el milagro que podamos estar esperando. Y de esto nos hablaba también la semana pasada Abraham, y es un tema que es recurrente, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de sufrimiento, y aunque muchas veces queremos ver cosas en nuestras vidas, a veces no van a ocurrir. Pero eso no debería, o no debería ser el motivo por el que claudiquemos en nuestra fe. Al contrario, debería llevarnos a buscar con más intensidad y con más decisión a Jesús. Los versículos siguientes, del 30 al 32, nos dice que dejaron el lugar. Voy a esperar a que aparezca en la pantalla si leo la misma versión que vosotros. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Es curioso que aquí Jesús, fijaos, evita ya las multitudes. Por eso os decía antes que es importante ese contexto geográfico, porque vemos que Jesús ya va teniendo claro que es el momento de ir a Jerusalén y hacia la cruz. Y ya lo que está es trabajando más en los discípulos. Una enseñanza que Jesús repitió muchas veces y sin embargo les costó tanto entender. Y sin embargo, fijaos los discípulos a qué andaban. En vez de preguntarse o de alguna manera intentar preguntarle a Jesús más por esto, dice que no se atrevían a preguntárselo. Y cuando estaban a solas, fijaos de lo que hablaban. Versículos 33 al 37, vamos a leer. Que es interesante porque dice que llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La verdad es que la lección de Jesús es impresionante.
El primero no es el que se lo pide, o el que tiene más talento, o el que tiene más aptitudes, o el que ha nacido en tal familia, o el que tenga más dinero, o el que tenga más prestigio. Estos son un poco los valores que nosotros solemos poner para distinguir a los que son los primeros de los últimos, los más importantes de los menos importantes. Vivimos, dicen algunos, en una meritocracia, aunque habría que también decir que hay quien lo cuestiona, ¿no? A veces no vivimos en una meritocracia, sino que vivimos en otros sistemas en los que, por diferentes motivos, se pone en primer lugar a las personas. Pero Jesús, con su ejemplo, ya les estaba enseñando que el primero tenía que ser el servidor de todos. Un siervo glorioso. La gloria de Jesús no consistía tanto en su obra milagrosa, sino en su servicio. Un servicio que le iba a llevar a la cruz, a ser entregado, renunciando a su poder, renunciando a sus derechos para la salvación de todos. Costaba de entender, claro que sí, costaba de entender. Y Jesús les pone a un niño en medio de ellos y les dice: el que recibe a mi nombre a uno de estos, me recibe a mí. ¿Por qué les trae a un niño? En aquel momento, lamentablemente, los niños, pues, no tenían muchos derechos y en general eran bastante desechados y despreciados. Era una época en la que muchos niños morían mientras eran niños. Había una alta mortalidad infantil. Pero Jesús no solo les pone al niño, sino que dice que le abraza. Qué bonito, ¿no? Un libro como Marcos, que está escrito de manera tan acelerada, se para poner esta perlita ahí. Jesús abrazando a un niño. Cariño, cuidado. Y poniéndolo en medio de ellos. Nos tiene que hacer pensar también en nuestro servicio y en la forma en la que nosotros servimos a los demás. Dios no le interesa tanto quién es el primero o quién es el último. Le interesa que seamos siervos como Él lo fue. La enseñanza del capítulo se cierra ahora con un último párrafo en el que también hay unas conversaciones doctrinales muy interesantes. Y vamos a leer del versículo 38 al 50. Vamos a leerlo ya todo seguido. 38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Es una enseñanza difícil a veces de entender de Jesús. Y a veces quienes no la han entendido bien, pues han llegado incluso a mutilarse el cuerpo, entendiendo evidentemente mal lo que son las figuras literarias y retóricas que Jesús usa cuando enseña.
Cuando Jesús aquí dice que hay que cortarse la mano, el pie o quitarse un ojo, es evidentemente una hipérbole, es una metáfora hiperbólica, que es una figura que usamos para exagerar las cosas cuando queremos enfatizar algo que queremos enseñar. No es algo raro, es algo que usamos muchísimo en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando decimos que alguien ha perdido la cabeza, nos estamos refiriendo a que ha hecho alguna locura, pero no perdió la cabeza la sigue teniendo, ¿verdad? Nadie se lo toma literalmente. O, por ejemplo, cuando estamos en invierno y decimos, anoche se fue la luz y me morí de miedo. No te moriste, ¿verdad? Literalmente. Pasaste miedo y dices que te moriste porque lo estamos llevando a la exageración. Ahora, no es ninguna broma. Jesús no lo hace para que nos riamos o no lo decía como un chiste. Es una hipérbole que lo que hace es enfatizar la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Fijaos que primero está hablando en el versículo 39 de los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Y fijaos que para Juan, para los discípulos, en aquel momento los que eran de Cristo eran los que estaban con ellos, nada más. Y no eran capaces de pensar que pudiera haber gente que creyera en Cristo y que estuviera fuera del círculo en el que estaban ellos. Y esto es un tema que a veces tenemos que tener cuidado también, porque nosotros podemos caer a veces también en ciertos sectarismos y tenemos que tener cuidado de pensar que solo nosotros somos los que creemos en Jesús. Y con solo nosotros, ahí depende ya de dónde lo quieras estrechar. Puedes decir tu iglesia, luego puedes decir a lo mejor tu tendencia teológica, tu denominación, en fin. Podríamos poner, y la verdad que los seres humanos somos expertos en hacer murallas y en hacer de alguna manera contenedores, que de alguna manera a veces son necesarios porque nos pueden dar cierta seguridad o nos pueden ayudar a saber dónde enmarcarnos. Pero tenemos que tener cuidado con ser drásticos cuando decimos esta persona o estas personas que hablan de Jesús, pues rechazarlos absolutamente y decir no son de los nuestros. Jesús aquí al menos no es tan drástico en cuanto a eso. Sí que es drástico en cuanto a quienes no son de Jesús, y los que no lo son, versículo 42, aquellos dice que hacen pecar a estos pequeños, que creen en mí. Y ahí sí es muy drástico Jesús. Aquellos que de alguna manera incitan al pecado de otros, Jesús lo considera un pecado gravísimo. Y luego también habla de pecados que quizá puedan tener más que ver con uno mismo, con lo que uno hace. Por eso habla de mano, de pie y de ojos. Las manos, lo que hacemos. Los pies, a dónde vamos. Los ojos, lo que vemos. Y son pecados que a lo mejor no afectan a los demás, pero sí que afectan a ti mismo y a tu interior. Y nos lleva a valorar qué queremos hacer. ¿Queremos vivir una vida en Cristo, una vida fructífera, una vida en la que podamos ver la gloria de Dios en el servicio, en lo que Dios está haciendo? ¿O al contrario, vamos a tomar la dirección de satisfacer los deseos de la carne, que no es solo una cuestión de satisfacer lo que a uno le apetece hacer, sino que a veces también puede llevar a incitar a otros a hacer pecado? Esta es la disyuntiva en la que estamos. Y si Jesús fue exagerado, será porque era importante que nos lo tomáramos en serio. Habló del infierno aquí, y es un tema muy difícil, del que no nos gusta hablar. Claro que no nos gusta hablar del infierno, pero es una realidad. Es una realidad que va a haber castigo, y por eso tenemos que preocuparnos y estar, de alguna manera, tan preocupados por el pecado que cuando pecas te den ganas, aunque no lo hagas, de decir, qué desastre, qué estoy haciendo con mi vida. Ahora, lo que podemos sacar de todo esto, ¿qué es? Seguir a Cristo no es un camino fácil, ya lo vimos la semana pasada,
pero sí es un camino en el que Él está con nosotros. No es un camino en el que vayamos a encontrar solo rosas, aunque también las va a haber, pero también vamos a tener que pasar por las espinas. Pero es un camino que vale la pena tomar. A veces Dios nos va a permitir vivir esos momentos de gloria, como los que yo comentaba antes de un campamento o una experiencia personal, que de alguna manera revelen ese brillo y de alguna manera podamos pensar e imaginarnos lo que nos espera en el futuro, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo va a ser un camino de descenso de la montaña. Vamos a caminar el valle y mientras estamos en la tierra estamos en ese camino. Ahora, Jesús comienza el capítulo brillando con gloria celestial. Pero acaba el capítulo poniendo a un niño en medio de los discípulos y de alguna manera haciéndoles pensar que la gloria no solo está en la montaña, sino que está también ahí abajo, en servir. En ese camino que Jesús desciende, se va a encontrar con la incredulidad, con la enfermedad, con la soberbia, con la discordia, con las cosas que nos encontramos cualquiera de nosotros en nuestro día a día. Y la gloria del siervo es que justamente se hizo un siervo y vino para ayudarnos y para poder transitar en medio de esas dificultades. Nos dice en Filipenses que Jesús dejó de lado su divinidad para hacerse un siervo. Y esto es lo que vemos en todo el capítulo y en todo el libro de Marcos. Y aunque nos gustaría, como Pedro, quizá quedarnos en el monte glorioso, no es a lo que somos llamados. Los montes gloriosos que nos llenen las pilas, que nos llenen de fe, que nos ayuden a luego bajar de la montaña y caminar. Donde Dios nos pone ahora y donde debemos brillar, como decía Pablo en Corintios, en ese texto que leímos, Corintios 2:13, 2 Corintios 2:13, estamos siendo allí ahora metamorfoseados, transformados, ¿para qué? Para reflejar como un espejo la gloria del Señor. Y lo vamos a hacer si servimos, como Él lo hizo. Pensemos, hermanos, en el servicio. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo estamos sirviendo a los demás? Pensemos en las personas que tenemos a nuestro alrededor y veamos, estemos con los ojos abiertos también para ver la gloria de Dios que se refleja en ese servicio, en eso que Cristo nos indicó aquí, que era realmente glorioso. No solo la gloria celestial, sino también la gloria del siervo. Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias porque en tu palabra podemos encontrar tantas cosas que tú enseñaste y que son importantes, Señor. Y viendo, Señor, tu gloria, nos sorprendemos de esa santidad, de ese brillo, y también, Señor, nos sorprendemos de tu sacrificio, de tu servicio, de tu pasión por rescatar a las personas. Y te damos gracias por ello, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos hagas a nosotros también siervos para tu gloria. Que podamos, Señor, tomar la cruz, seguirte y servirte, Señor, como tú mereces. Ayúdanos, Señor, y guíanos en el resto también de la reunión. En el nombre de Jesús. Amén.